Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando dice aquí el Evangelio, usa esta palabra acoe, es el mensaje del Evangelio, el mensaje predicado. También en Gálatas 3, 2 y 5, Gálatas 3, 2. No, a ver, solo un minuto. No sé ahí. Es que en 3.2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero en el griego es más o menos como dice la NBI: por la fe con que aceptaron el mensaje. Y ahí usa esta palabra akeo. ¿Cómo vuelvo ya? Usa esta palabra del mensaje predicado. Y cuando usa esta palabra, entonces se está refiriendo a que hay un mensaje que fue predicado. Entonces, cuando la predicación, o como nosotros traducimos predicación, se refiere a un mensaje que es dado. También nosotros encontramos esta frase ángelo. ¿Y a qué le suena ángelo? A un ángel, principalmente. Y tengo un cuñado que se llama Ángelo. Ángelo. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Y la escritura va a usar varias palabras relacionadas con esta palabra ángelo para hablar acerca de la predicación. Aquí el dedito, aquí el dedito. Aquí. Entonces, ángelo significa anunciar, notificar, contar, relatar alguna cosa a alguien, como mensajero. Entonces denota el acto del mensajero, pero también que anuncia o relata el mensaje o la orden. Entonces hay una palabra derivada de ángelo que también es el relato de un mensaje o de una orden. Por ejemplo, en 1 Juan 1.5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y ahí usa la palabra angelía, el mensaje. Hay otro término que se deriva, que se llama anángelo. Es empleado 18 veces en el Nuevo Testamento. Y estas hacen referencia a verdades divinas o verdades enseñadas que venían de Dios. ¿Sí? Anángelo. También a los ministros del Evangelio. Otra palabra derivada es apángelo, que habla muchas veces acerca del Evangelio en sí mismo. El Evangelio es el apángelo. Otra palabra, diángelo, significa publicar, proclamar o anunciar las noticias. Diángelo está el día tiene el sentido de dar a conocer,
a muchos. Catángelo es otra palabra que también hace referencia al mensaje del Evangelio predicado. Pero ángelo también tiene el sentido de ser mensajero, alguien enviado. Y lo que él hace como enviado se usa también para hablar acerca del predicar. Yo quiero que le pongan atención a cada palabra en el sentido principal que le estoy diciendo, para que luego nosotros podamos hacer una definición a partir de todas estas palabras. Yo sé que puede ser un poquito fome estar viendo palabras y qué significan. Y separadas no nos van a decir nada. Pero en su conjunto después las vamos a tomar y vamos a ver qué es la predicación en el Nuevo Testamento. La siguiente palabra es martireo. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien cacha un poquito de griego? ¿No? Yo ahora se lo podría ver la parte de ortografía. No, pero también escrito. Martireo, de donde viene la palabra mártir. Pero mártir nosotros pensamos en alguien que muere. ¿Sí? Pero mártir no tiene referencia primaria a alguien que muere. Era llamado mártir a aquellos que morían por dar un testimonio. Mártir es primeramente alguien que testifica. Significa dar testimonio, testimoniar, testificar o ser testigo. Estas palabras son usadas cuando el énfasis recae en la condición de la persona como testigo de algún hecho, persona o verdad. Y a veces el martireo es usado como un sinónimo de la predicación. Porque en realidad nuestra palabra predicación, nosotros traducimos como predicación muchas palabras que se usan en el Nuevo Testamento. No hay solamente una palabra griega que pueda ser traducida como predicación. Y todas estas palabras que estaba mencionando son traducidas, de hecho, como la predicación o como lo predicado. Este término se usa principalmente en un término jurídico. O sea, que se usa en las cortes legales. O sea, cuando se llama que pase el testigo, que pase el martireo, el mártir. Y entonces es considerado su mensaje o su testimonio es considerado como algo válido y algo legal. También otra palabra, didasco. ¿Se le ocurre de dónde viene o qué significa? ¿Alguna palabra relacionada? ¿Cuál? Didáctico. Didáctico. Significa enseñar. Didasco. Enseñar, instruir. Generalmente empleado en el Nuevo Testamento cuando el énfasis no recae en el método o en el mensaje, sino en la actividad de enseñar. En la actividad del maestro, cuya tarea consiste en explicar o preservar la voluntad de Dios revelada en la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús dice que Él es el maestro, Él es el didasco, el que enseña la ley y el que la pasa para adelante para que continúen enseñándola. De las 59 veces que el sustantivo didáscalos es usado en el Nuevo Testamento, la gran mayoría, 42, y principalmente en los evangelios se refiere a Jesús, el maestro por excelencia. Él es el didáscalos, es el que enseña. El que enseña es el que predica. Entonces, por eso didáscalos, o estas palabras relacionadas con esto, se relacionan o se traducen como predicar. Y es interesante que este didasco no es alguien y no es un hecho que se hace en privado, sino que para ser un didáscalos, es necesario que sea una enseñanza en público. Es como hacía Jesús. Eso también tiene este sentido de ser algo público. Nos va a dar otro sentido también para la predicación. Otra palabra, kerix, o también kerigma y también kerizo. La palabra kerigma es más conocida, a veces la usamos en la
la transliteramos y lo usamos como si fuera español. ¿Qué significa querigma? ¿No? Es el mensaje. Los liberales hablan acerca del querigma, como solamente el mensaje del Nuevo Testamento, lo que hay que sacar. Kerix significa emisario o alguien enviado. Es como un embajador. Era cuando un rey quería enviar una orden o un mensaje a algún lugar, él no iba a ir a todas partes donde tenía que llegar el mensaje. Entonces enviaba a una persona que llegaba con este mensaje a las personas. Entonces cuando estas personas oían al Kerix, como dije la palabra, el emisario, era como si estuvieran escuchando al rey mismo, porque era su mensaje, era su propia autoridad. Generalmente los emisarios o los Kerix andaban con un báculo que representaba su autoridad. Escuchar a este personaje hablando era escuchar al mismo rey. Había sido comisionado por el soberano o por el Estado para anunciar en alta voz alguna noticia a fin de hacerla conocida. Ustedes han visto las películas a veces como de la Edad Media, donde llega un caballero a caballo y ahí en la plaza se pone a gritar: el rey dice que tiene que hacer esto, esto, esto. Eso es lo que hacía el emisario. Entonces no era cualquier persona que podía hablar en nombre del rey. Tampoco lo iba a hacer de forma escondida, porque no era ese el sentido, sino que tenía que ser de forma pública para que todos lo escucharan y obedecieran. El sustantivo querigma, acá, es aquel mensaje que había sido dado por el kerix, por el emisario. Dice acá, de las 8 veces que la palabra querigma es usada en el Nuevo Testamento, 2 en los Evangelios se refieren a la predicación de Jonás. O sea, aquello que Jonás predicó se conoce como el querigma. Y las otras 3 referencias a la palabra es usada por el apóstol Pablo para designar la predicación del Evangelio de Cristo, que es considerada como locura. Cuando dice nosotros predicamos a Cristo, es el querigma. Entonces, como es empleado por el apóstol, el término designa una forma específica de comunicación del Evangelio, que no consiste en ostentación del lenguaje persuasiva de sabiduría humana, sino que en demostración del Espíritu y poder. Entonces, usada como Pablo la usaba, esta palabra querigma se refiere a una forma específica de comunicación, la predicación, que es una forma específica del cristianismo. No habían otros que predicaban. La predicación es característica de el lenguaje paulino, de la predicación paulina, cristiana. Entonces, como definición final de la predicación en el Nuevo Testamento, podemos decir que la predicación puede ser definida como la proclamación verbal. Por eso es importante las primeras palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran? La leo y lego. Hablar. La predicación no existe por medio de teatro. No existe por medio de... ¿cómo? Danza. ¿Ustedes han visto esos ministerios de danza profética? ¿Han escuchado de eso? ¿Sí? ¿Han visto? ¿Alguna han visto ahí? En vivo. ¿En vivo? No, gracias a Dios, yo nunca he visto ministerio de danza profética. Me dice, ¿qué es eso? No, están profetizando por medio de la danza. ¿Qué están diciendo? Cosas que uno no entiende, ¿no es cierto? ¿Cómo por medio de la danza se va a decir algo? No, eso no es predicación. Yo pensaba que no pasaba aquí todavía. En Brasil es común la danza profética. Se colocan las hermanas más bonitas, las más regias, las más apretadas, los mismos predicando. Los mismos no es predicación. Ya, el lenguaje de señas sí, porque ahí sí es verbal.
donde yo vivía allá en Brasil, tenía a mi pastor y su esposa hacía lenguaje de señas. Entonces cuando él predicaba, habían algunos sordos en la iglesia, entonces la esposa interpretaba. Entonces una vez la hijita de él me dijo, Marcelo, ¿tú conoces Libras? Libra es lenguaje... no sé cómo se dice, como lenguaje brasileño de señas. Dije, no, que eso es hacer así. Entonces la predicación no es eso. No es baile, no es teatro, no es mimos. Libros sin palabras no es predicación. La explicación, ahí sí puede ser, pero sin palabras no hay predicación. ¿Cómo se llama? El santo este de los animales. A San Francisco de Asís se le atribuye una frase. Era católico también, parece. De todo un poco. Se le atribuye una frase que en realidad no hay ningún documento que muestre que él lo dijo. Se dice que él dijo, predica siempre, cuando sea necesario usa palabras. No hay predicación sin palabras. Mi conducta no es predicación. Puede servir como testimonio para mi predicación, pero no es predicación. Sin palabras no hay evangelio. ¿Cómo yo por medio de mi conducta, sin decir nada, hablo de Cristo? No puedo. ¿Cómo yo por mi conducta, sin querer usar palabras, hablo de que Cristo murió en la cruz para redimirme de mis pecados? Mi conducta puede mostrar un cambio, pero no es el evangelio, no es la predicación. Para predicar es necesario siempre usar palabras. Es también pública, lo vimos. Varias de las palabras que mencionamos recién están relacionadas con el hablar no de forma privada, sino que de forma pública. Cuando yo voy y hablo con Diego, ahí en el Facebook, o a lo mejor alguna vez después nos juntamos, y hemos hablado con Facebook y WhatsApp. Eso no es predicación. Yo solo con él no estoy predicando. La predicación es algo público. También lo dice, es solemne. No es en medio del circo. Eso no es predicación. Y algo que muchas veces se nos olvida a los predicadores, la predicación es solemne. No es para la risa. Por este deseo de que la gente no se duerma, nosotros tratamos de ser muy informales, y la predicación no puede ser informal, es muy formal. Y es solemne. Es como cuando llegaba no el mártir, sino que el Kérix, que era el enviado del rey. Si las personas no lo escuchaban, o si lo tomaban para la talla, pasaban la espada, no, porque no estaban respetando al rey que estaba hablando. Entonces es solemne y también es autoritativa. El Kérix era autoridad donde llegaba. El emisario o el embajador. Entonces lo que él decía era así, porque él estaba repitiendo la voz del Estado o del rey. Cuando el predicador habla o el pastor habla, él está hablando de forma autoritativa. Por eso él tiene que decir, Dios dice. Probablemente se equivoca, muchas veces porque no somos inspirados, muchas veces nos vamos a equivocar. Sin embargo, en la intención de la predicación, yo no voy a predicar, ¿sabe qué? Me parece que esto es lo que dice la palabra. Si yo llego un día a predicar y me parece que esto es lo que dice, mejor me quedo en la casa porque a todos nos puede parecer algo. Yo tengo que, como predicador, prepararme para decir y estar seguro, esto es lo que Dios dice. Porque lo que yo estoy predicando tiene o debe tener autoridad. Si es mi palabra, si es lo que yo creo, no tiene autoridad. Si es lo que viene de Dios, ahí sí tiene autoridad. Entonces, la proclamación verbal, pública, solemne y autoritativa de la palabra de Dios.
Lo que el Kérix, lo que el mártir decían, no lo decían de sí mismos. Lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan. O sea, el mártir. Esto es lo que Dios dice, el Kérix. No son sus palabras, es la palabra de Dios. Cuando yo me subo al púlpito no puedo leer el diario, no voy a predicar sobre el diario. No voy a tomar una canción, como a veces alguna iglesia, por ejemplo en Brasil hacen, con una canción de Chico Buarque. Ay, que tan inteligente Chico Buarque. ¿Has escuchado Chico Buarque? Toquinho, Bossa Nova, Silvio Rodríguez, como podríamos decir, que tiene una conciencia social. Vamos a analizar la canción de Silvio Rodríguez y también tiene un mensaje para nosotros. Eso no es predicación. Quizás podamos encontrar algo bueno, pero no es predicación. Predicación es la exposición de la palabra de Dios por un portavoz especialmente comisionado. En la Escritura, quienes predicaban eran aquellos que habían sido enviados para predicar. ¿Cómo irán si no les es predicado? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Nadie podía decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser Kérix. Quiero ser el emisario. Voy a ir allá y yo voy a hablar. No. El rey decía, tú eres el que va a ir. Entonces no se mandaban solos. Eran enviados y comisionados para esa función. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Lo vamos a ver después en la última clase, pero aquí también ya tenemos alguna idea. Convertir el corazón de los oyentes y edificar a la iglesia. La predicación tiene que tener siempre este propósito: convertir el corazón y edificar a la iglesia. No existe predicación evangelística o como algo separado de otro tipo de predicaciones. Toda predicación tiene que tener una predicación del Evangelio, si no tampoco no es la palabra. No existe el Evangelio para los que no conocen y el resto de la Escritura es para los que conocen la Biblia y son creyentes. El Evangelio es para nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Toda predicación debe ser una predicación, dije recién, no existe predicación evangelística en el sentido de separado de otro tipo de predicación. Toda predicación es evangelística. Si no predicamos el Evangelio, no estamos predicando. Que el mensaje de la Escritura es el Evangelio. Entonces, en este sentido, la misma predicación sirve para convertir el corazón de los oyentes, como también para alimentar y edificar a la iglesia. Y también debe buscar la promoción del reino y el loor de la gloria de Dios en el mundo. La promoción del reino es que nosotros podemos pensar en el reino de dos formas. El reino como todo, Dios es rey sobre todo. Por lo tanto, todo podría ser el reino. Y podemos pensar también en el reino de forma de que el reino es aquello donde se adora a Dios de forma voluntaria. La iglesia. La Confesión de Fe de Westminster va a usar este sentido para hablar acerca del reino. El reino es la iglesia. Entonces lo que nosotros queremos al predicar es la promoción del reino. No es la promoción en el sentido de que, oye, mi iglesia es buena, vengan a mi iglesia, no. Sino que el crecimiento de la iglesia, no de la institución, no porque la institución sea mala, porque la iglesia también es orgánica y es institucional. Pero cuando nosotros queremos y hablamos de la promoción del reino, es la conversión de personas para que pasen a ser parte del reino, de la iglesia, de los creyentes. Que nosotros queremos que el reino se expanda. Y para hacer eso, evangelizar y llegar a otros que hoy día no forman parte del reino, lo sumamos, el reino crece. Y también, y principalmente, el loor o la adoración de la gloria de Dios en el mundo. ¿Cuál es el propósito de la predicación? El propósito de todo lo que Dios creó. Su gloria.
Entonces, la definición de predicación en el Nuevo Testamento, eso está ahí. La proclamación verbal, pública, solemne, autoritativa de la palabra de Dios, por un portavoz especialmente comisionado para esta función, con el propósito de convertir el corazón de los oyentes y edificar la iglesia, buscando la promoción del reino y el logro de la gloria de Dios en el mundo. Entonces son tres cosas que forman esta definición, tres cosas importantes. En la parte de la exposición de la palabra, en segundo lugar, la de ser un portavoz comisionado para eso, y en tercero, el buscar estos propósitos. Yo no sé cómo lo hacen sus iglesias, porque no conozco, de hecho ni les pregunté bien. Después voy a leer por ahí cuáles son las iglesias donde a las cuales ustedes pertenecen. Pero en nuestra iglesia, no cualquier persona puede predicar, sino que aquellos que han sido ordenados para predicar, pastores y presbíteros, o aquellos que se les da, que están como candidatos para ser pastores, nosotros los llamamos licenciados, o sea que tienen licencia para predicar, porque ya hemos visto en ellos como presbiterio la capacidad para predicar, y pensamos que son llamados por Dios para eso. Si no, cualquier persona que puede llegar adelante y decir, ¿sabes qué? Yo quiero predicar y voy a predicar. Porque la predicación es algo que es sumamente importante para la vida de las personas. A veces nosotros preguntamos, nos cuestionamos y pensamos, en la Edad Media mataban a los herejes. Sí. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo hacían eso tan salvaje? Y no voy a decir aquí que tenemos que matar a los herejes. O si lo digo, después editamos el video. Pero yo consigo entender el raciocinio por detrás de esas decisiones. Porque la herejía le causa más daño a nuestro ser que el robo, por ejemplo. Que me enseñen una herejía me causa más daño que me roben plata. Porque la herejía me desvía de Dios. Que me roben plata incluso me puede acercarme más. Me puede hacer acercarme más. La herejía le causa un daño al corazón de las personas. Por eso no cualquiera puede predicar, sino que aquel que ha sido comisionado para eso. Y lo que hace la iglesia no es decir, ¿sabes? Que yo te comisiono. Lo que hace la iglesia es decir, nosotros reconocemos que tú has sido comisionado por Dios, porque quien comisiona no es la iglesia, es Dios. Entonces la iglesia reconoce a una persona que ha sido comisionada por Dios, que Dios le ha dado los dones para poder predicar, le ha dado la autoridad para poder predicar, y entonces le dice, está bien hermano, predique. Lo que nos cabe a nosotros es prepararnos para poder predicar. Pero quien me va a decir, ¿puede predicar, no puede predicar? Es la iglesia, porque a la iglesia Dios le dio el regir, el andar de la iglesia misma. O sea, no es cualquiera, no es cualquier cosa que puede predicar y no con cualquier propósito. ¿Hay preguntas o comentarios con relación a este tema? Tengo una. Donde dice la definición buscando la promoción del reino, usted hizo como dos sentidos. ¿Lo tenemos que tomar en los dos sentidos? No. ¿O en uno? Aquí está hablando de la promoción del reino como el expandir la iglesia. Ya. Y cuando dice expandir la iglesia está relacionado con la conversión de los que no son creyentes. Y bajo lo mismo, no sé si usted ha escuchado un tema que se llama la reconstrucción del cristiano, Sí. con Greg Bansen y sí, ellos postulan que, bueno, la visión del reino de ellos es amplia, también considerando su postura escatológica. Y dicen que el reino, el Señor es el Señor de todo, por lo tanto la iglesia o la predicación o los pastores deberían adiestrar a los miembros no solo para hacer, o no solo para la vida espiritual, devocional, que es lo importante o lo esencial, sino también, por ejemplo, cómo ser un buen estudiante, un buen padre, un buen, como tu rol social. Entonces,
¿La predicación debe también dirigirse hacia ese aspecto o netamente a lo espiritual, a la vida devocional de cada uno? No, el creyente vive en dos reinos. Es una enseñanza de reformada, lo que le llama el reino espiritual y el reino temporal, o también le llama reino secular. A veces nosotros, por querer ser muy espirituales, decimos, no existe lo secular, todo está relacionado con Dios. Sí, pero no quiere decir eso. Secular está relacionado con las cosas de aquí y del mundo. Ser un buen estudiante, ser un buen trabajador, un buen papá, una buena mamá, un buen político. La Biblia nos da enseñanza acerca de eso también. Nos dice cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos papás, cómo ser buenos trabajadores. Sí. Entonces tiene también, la predicación tiene el propósito, porque ¿qué es lo que yo voy a predicar? Lo que la Biblia me dice. Entonces yo voy a predicar un texto donde la Biblia me va a enseñar a ser buen papá, yo tengo que predicarlo. Y me va a capacitar. Y me va a capacitar para poder vivir en esta sociedad bien. Yo no puedo predicar solamente Cristo murió por ti todas las semanas. Pero yo voy a predicar cómo el Cristo murió por ti se aplica a ser un buen ciudadano. Que el Evangelio me tiene que capacitarme y diferenciarme en mi actuar en todo aspecto de la sociedad. Y es parte entonces de la edificación de la iglesia. No de la promoción del reino como en la conversión, pero sí de la edificación de la iglesia. Que no tenemos que ni separar ni juntar o... Claro, son esferas distintas, no tenemos que confundirlas. Porque a veces también pensamos que el reino espiritual lo tenemos que llevar a la sociedad. O a veces se habla de no convertir la sociedad, sino que redimir la sociedad. No existe redención de la sociedad, es redención de personas. Y en eso nosotros tenemos que buscar la predicación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Quería hacer una pregunta con respecto a qué pasa con la predicación fuera del culto público, porque me da la impresión de que esta definición está relacionada con el culto público. Sí. ¿Puede la predicación, o cree usted que la predicación tiene su lugar fuera del culto público? Y si es así, ¿cómo esta definición en el sentido de la comisión, en el sentido de que sea pública, cómo se aplica esa? Sí que fuera de Sí, no todas las veces que yo hablo acerca del Evangelio estoy predicando. La predicación se da en el culto público. Pero yo puedo hablar del Evangelio en otros ámbitos. En la calle, con mis amigos, de forma privada. Pero yo no le llamo a eso predicación. Testimoniar, evangelizar, pero no predicación. Predicación en el sentido estricto es lo que dice aquí la definición en el culto público. Quizá hablando de forma bien amplia, pueda llamarle también predicación. Pero no es de lo que se trata el discurso, ni tampoco esta definición de lo que es la predicación. En este sentido. Por eso no vamos a enseñar aquí técnica de evangelismo, por ejemplo. No, vamos a hablar aquí acerca de cómo predicar en el culto público, en la congregación de los santos, en la asamblea que el Antiguo Testamento le llama a la reunión del pueblo de Dios. ¿Otra pregunta? ¿No? No sé cuánto voy con el tiempo. Faltaron 2 minutos. Rellenemos. Me llama la atención que a veces se dice mi vida aquí y mi trabajo secular. O sea, yo creo y estoy convencido de que mi vida es una ante el Señor, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en donde esté, mi vida es siempre ante el Señor. Sí.